Hola, ¿cómo están amigas y amigos? En el presente video vamos a resolver el circuito que aparece en pantalla y el tema que tiene que ver es el de los amplificadores ideales, amplificadores operacionales ideales. El problema dice lo siguiente: en el circuito de la figura determine: apartado A, la expresión de la tensión de salida V sub 0, que es la que está acá. Apartado B, la corriente I sub 0 cuando la fuente de tensión Vs es de 0 voltios. Y el apartado C es la resistencia, entre paréntesis impedancia, de entrada que ve la fuente de 9 voltios. La resistencia interna que tiene esta fuente de voltaje es prácticamente lo que nos está pidiendo el problema o el apartado C. Son esas tres cositas lo que nos pide este problema y vamos a pasar a resolverlo ya. Vamos a resolver en primer lugar el apartado A, que nos dice encuentra la expresión de la tensión de salida V sub 0. Bien, vamos a llamar a este nodo, de 9 voltios, ya se conoce la tensión que hay en este nodo. A este nodo le vamos a llevar V sub A, que es el que estoy encerrando aquí en negro. Este lo voy a llamar V sub S. Y la salida que ya tenemos el nombre aquí, V sub 0. Todo esto será V sub 0, V sub 0 aquí, V sub 0 acá. Bien. Vamos a resolver el circuito por el método de las tensiones de nodos. Vamos a escribir las ecuaciones de las corrientes que entran a cada nodo de los que tenemos en el circuito. Vamos a comenzar por el nodo V sub A. Y tenemos que la tensión que hay, nos ponemos en aquí V sub A, la ecuación sería V sub A menos 9 voltios dividido entre 4 kiloohmios. Ahora me voy para acá, más V sub A menos V sub 0. Ahí. Todo eso dividido entre 8 kiloohmios. Ahora me falta más V sub A menos V sub S dividido entre 4 kiloohmios. Todo eso es igual a, vemos que corrientes que conocemos entran, ninguna, entonces, y tampoco sale ninguna de este nodo, entonces ponemos aquí 0. Ya tenemos esta primera ecuación. Y ahora vamos a buscar la otra ecuación para el nodo V sub S. Ahora vamos con el nodo V sub S, vamos a escribir la ecuación. Entonces tenemos V sub S va a ser igual. Nos paramos aquí, V sub S menos V sub A es igual, y la resistencia que hay entre estos dos nodos, que es el de 4 kiloohmios. Ahora, más V sub S menos V sub 0, todo eso dividido entre la resistencia que hay entre el medio de esos dos nodos, que es 2 kiloohmios. Y lo igualamos a 0. Aquí tenemos otra ecuación, que sería la ecuación número 2. Ahora tenemos lo que nos están pidiendo es la V sub 0. Vemos que aquí tenemos V sub 0, aquí tenemos V sub 0. Podemos utilizar estas dos expresiones. Podemos despejar la V sub A, ya que son dos tensiones que son comunes para estas dos ecuaciones. Podemos despejar V sub A de las dos ecuaciones, igualarlas y encontrar V sub 0 en función de V sub S, ya que V sub S es una tensión que en teoría no conocemos, pero es una fuente independiente de tensión, por lo que podemos dejar la expresión V sub 0, la tensión V sub 0 en función de la V sub S. Por lo que vamos a hacer eso, vamos a despejar de ambas ecuaciones V sub A y vamos a dejar el resultado final en función de V sub S. Aquí ya tenemos las expresiones de la V sub A
de ambas ecuaciones ya despejadas. No lo hice en vivo aquí en cámara por cuestiones de tiempo, pero lo único que hice fue un mínimo común múltiplo y despejar la v sub a, nada del otro mundo. Aquí tenemos de ambas expresiones y ahora vamos a igualarlas. La expresión 1 igual a la expresión 2 y tenemos que, pasando este denominador para acá multiplicando, nos queda 2v sub s más v sub 0 más 18 voltios es igual a 5 por 3, 15v sub s menos 10v sub 0. Pasando términos comunes aquí al otro lado, en este caso pasando, mejor dicho, la v sub 0 para acá y la sub s para acá, tenemos 11v sub 0 menos 10, pasar al otro lado sumando, y aquí tenemos 1, entonces tendríamos 11v sub 0 y lo otro lo pasaríamos para acá, tenemos 15, pasamos acá restando 15 menos 2, tenemos 13 v sub s y este 18 pasa para acá negativo, menos 18 voltios. Ahora lo único que hacemos es despejar v sub 0. Vamos a borrar aquí. Y la expresión final, lo que nos estaba pidiendo el apartado número A, era esta. Nos queda 13v sub s menos 18 voltios partido 11. Y esta es la respuesta del apartado A. La expresión de la tensión de salida v sub 0. Ahora vamos a resolver el apartado número B, que dice la corriente I sub 0 cuando v sub s vale 0 voltios. Vamos para allá. Cuando v sub s vale 0 voltios, entonces este elemento que está aquí se va a comportar como un cortocircuito, es decir, como un pedazo de cable. ¿Qué quiere decir cortocircuito? ¿Qué quiere decir cortocircuito? Recordemos que cuando un elemento nos dicen que está en cortocircuito, se va a comportar como un cable. Es decir, la resistencia sería de 0 ohmios y por aquí pasa una corriente I. La resistencia de 0 ohmios, es decir que no hay ninguna resistencia por la cual la corriente no fluye a través de ella, pero la tensión entre sus dos puntos es de 0 voltios. Eso es lo que quiere decir un cortocircuito. Circuito abierto es todo lo contrario. No fluye corriente a través de ella, puesto que hay una abertura entre los terminales del circuito. No fluye corriente, pero sí puede haber sí hay tensión entre estos dos puntos. En este caso la resistencia es infinita. La resistencia es tan grande que es como si el circuito estuviera abierto, por lo que no hay corriente y vale 0, pero sí puede haber una tensión. Esto es en circuito abierto y lo anterior que les acabo de explicar es un cortocircuito. Bien, aquí entonces la resistencia es 0 ohmios, por lo que aquí hay corriente, pero no hay tensión. V sub s vale 0. Con esta información vamos a resolver el apartado número B. Y aquí vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff de corriente. Si recuerdan el diagrama que apareció aquí en pantalla, aquí vemos que aquí hay una corriente que se llama I sub 0, la corriente de la salida del amplificador. Y ahora vamos a resolver este circuito por las leyes de las corrientes de Kirchhoff. Y vamos a para el nodo V sub 0. Y para ello vamos a llamar otras corrientes, vamos a crear otras corrientes que van a fluir por aquí. Por ejemplo, a esta corriente, por ejemplo, le voy a llamar I sub 1 o I sub A mejor. Vamos a llamarla I sub 1. Vamos a llamarla I sub 1. A esta corriente que sale la voy a llamar I sub 2. Y esta corriente que va a fluir de aquí a acá la voy a llamar I sub 3. Bien. Recordemos que aquí no hay corriente, es un amplificador ideal. I sub n vale 0 amperios. Entre estos dos terminales no hay corriente. Y aquí tenemos la
la corriente I sub 0. Recordemos que como aquí no hay corriente, porque está el circuito abierto, la corriente va en esta dirección, va a seguir así la corriente. La corriente I sub 0 va a venir por aquí, se va a encontrar con este nodo de acá y bueno. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces tenemos en el nodo V sub 0, aplicamos un LKC. ¿Cuáles son las corrientes que entran? Pues están entrando las tres corrientes. La I sub 2 entra por aquí, la I sub 0 entra por aquí y la I sub 3 sube por acá. Entonces sería I sub 2 más I sub 0 más I sub 3 es igual a 0. Todas las corrientes entran y ninguna sale, por lo que es igual a 0. Vamos aquí a despejar I sub 0 ya que es la corriente que nos interesa. Entonces tenemos menos I sub 2 menos I sub 3. Ahora, lo que hay que hacer es encontrar las expresiones de I sub 2 e I sub 3. No las conocemos y hay que calcularlas y encontrarlas viendo el circuito y viendo cómo están distribuidas las corrientes. Tenemos que la corriente I sub 2 sale de V sub A y se dirige a V sub 0. Por lo que tenemos I sub 2 es igual a V sub A menos V sub 0. Y la resistencia que hay entre estos dos nodos es la de 8 kiloohmios. Por lo tanto escribimos 8 kiloohmios. Tenemos la expresión de I sub 2. Ahora vamos a encontrar la de I sub 3 y vamos a escribirla aquí al lado. I sub 3 sale de V sub A, por lo tanto escribimos V sub A menos V sub S. Pero en V sub S recordemos que esto es un cortocircuito, por lo tanto la tensión aquí va a ser de 0 voltios. V sub S nos dicen que es de 0 voltios, por lo tanto no colocamos nada. Podremos colocar menos 0, pero lo dejamos así, dividido entre 4 kiloohmios. Bien, estas son las expresiones de las dos corrientes que conforman nuestra ecuación para encontrar I sub 0. Pero ahora la cuestión es cuánto vale V sub A y cuánto vale V sub 0. Recordemos que en el apartado anterior encontramos la expresión de V sub 0 en función de V sub S. Recordemos que la expresión de V sub 0, que lo que encontramos es de 13 V sub S menos 18 voltios partido 11. Ahora, si V sub S vale 0, nos quedaría menos 18 voltios partido 11. Y eso, la división, es igual a menos 1,63 voltios. Este es el valor de V sub 0 cuando V sub S vale 0. Bien, entonces por lo tanto ya tenemos un valor conocido aquí, V sub 0. Pero ahora, ¿cuánto vale V sub A? En las expresiones que utilizamos para despejar e igualar con la otra ecuación de V sub A, recordemos que nos dio, vamos a utilizar la segunda ecuación que decía 3V sub S menos 2V sub 0. V sub S vale 0 voltios, por lo que nos queda menos 2V sub 0, que sería igual a, sustituimos el valor de acá, y nos queda V sub A es igual a 3,27 voltios. Este es el valor de la expresión de V sub A. Por lo tanto ya tenemos este valor conocido y ya tenemos este valor conocido. Ya tenemos todos los valores. Ahora simplemente vamos a sustituir estos aquí en estas expresiones y encontrar las corrientes I2 e I3. Esto es igual a V sub A, que vale 3,27 voltios, menos V sub 0, que vale menos 1,63. Todo eso dividido entre 8 kiloohmios. Y esto es igual a 612,5 microamperios.
Bien, este es el valor de la corriente I2, ahora vamos a calcular el de la corriente I3. I3 recordemos que era V sub A partido 4 kiloohmios. V sub A, recordemos que decíamos que valía 3,27 voltios. Y esto va a ser igual a 817,5 microamperios. Ahora estos valores hay que sustituirlos en la expresión que teníamos más atrás. Era I sub 2 igual a menos I sub 0 igual a menos I sub 2 menos I sub 3. Estos valores hay que sustituirlos ahí. Y nos queda I sub 0 es igual a menos 612,5 microamperios menos 817,5 microamperios. Y esto es igual a menos 1,43 miliamperios. Esta es la corriente que sale por el amplificador y que responde al apartado B. Ahora vamos a calcular el último apartado, que es, nos piden la resistencia que tiene la fuente de 9 voltios. Nos piden calcular la resistencia interna que tiene esta fuente de 9 voltios. Sabemos que la resistencia de esta fuente es igual a la voltaje que entrega esa fuente partido por la corriente que genera o por la cual atraviesa. Vamos a escribirlo más grande aquí. El voltaje, la tensión, que es 9 voltios, y la corriente por el cual fluye a través de esa fuente. Esa fuente de 9 voltios es igual al nombre de la corriente que yo le coloqué aquí, que es igual a I1. La I de 9 voltios es igual a I1. Y falta calcular I1. I1, viendo el circuito, sale de 9 voltios menos, nos vamos acá, tenemos 9 voltios menos V sub A partido por esta resistencia que es 4 kiloohmios. V sub A, recordemos que era 3,27 voltios, por lo que vamos a colocar aquí 3,27 voltios. Resolviendo esto, nos queda que I sub 1 es 1,4325 miliamperios. Ahora, con este resultado vamos a sustituirlo aquí y nos queda la resistencia de 9 voltios es igual a 9 voltios partido 1,4325 miliamperios, y eso nos da 6,28 kiloohmios. Este es el valor de la resistencia interna de la fuente de 9 voltios y que responde al apartado C, nuestro último apartado del problema.